En una magnífica contratapa ayer en página, medio escrito ya tradicional, en el sentido de seguir teniendo un plus analítico cotidiano y que por eso es cita recurrente en esta columna, en este editorial, Eduardo Febro, el colega Eduardo Febro, relata la parte sustantiva a efectos de hoy de la historia circular de nuestra región, con una carga emotiva que jamás pierde precisión. No siempre se logra esa mixtura. América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero, con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio, no la patria original. El destino de golpes y destierros de 6 presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que esas castas oligárquicas de América Latina están dispuestas a activar. Y para concluir, no es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia, sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar. Una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, y en la justicia, y en los militares. En cada caso, se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas, con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos 6 expresidentes, Zelaya, Lugo, Lula y Dilma, Correa, ahora Evo, sin importar, agregó, las alternativas de golpe parlamentario, cárcel, proscripción, destierro, etc., ninguno ha sido un dictador o un revolucionario violento. Ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentenció la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles, ninguno. Llegaron para abrir el juego político, social, económico en países cautivos de una casta explotadora, y no para llenar cárceles o cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la oscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas una vez más en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del siglo XX, como lo es ahora de los golpes cívico-militares que promueve desde el inicio del siglo XXI. Eduardo Liberti tomando palabras que el otro día ya habíamos leído, pero nos encanta escuchar la voz de Eduardo, sobre lo que Eduardo Febro decía de estas derechas implacables, asesinas finalmente, de nuestra América Latina. Asesinas porque avalan gobiernos que asesinan. Todos los que desde la Argentina están avalando las matanzas de Chile y de Bolivia, esa derecha seguramente son gentes de la derecha, están avalando asesinatos, por lo tanto, hacen esos carabineros o esos policías de Bolivia lo que ellos harían si fueran capaces, si se dieran a sí mismo el coraje. Estarían parados al lado de la mesa de tortura, si tuvieran el coraje de clavar una picana. Todas estas veces coraje, por supuesto, va entre comillas. Solo que no se animan, lo hacen otros. El brazo de su intención, el brazo de su conciencia, que es el mismo que rodeó y condenó a la muerte a Santiago Maldonado, que es el mismo que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel,
que es el mismo que asesinó por la espalda a un pibito de 11 años llamado Facundo, que lamentablemente está un poco olvidado en las crónicas que se hacen de los asesinatos avalados por el gobierno de Mauricio Macri, en el puño y decisión de Patricia Bullrich, que también trató, Facundo Ferreira se llamaba el pibito, también trató de aplacar la justicia que correspondía para aquellos policías que habían asesinado al pibe. La derecha siempre asesina. La derecha no tiene ningún problema con 23 bolivianos. ¿Cuánto vale la vida de un boliviano? Piensa una derecha. ¿Cuánto vale la vida de ese pobre tipo que no tiene nada, de poncho, luchador, campesino, que sabe leer y escribir gracias a Evo Morales en la mayoría de los casos, hace nada más que 5 o 6 años? Esas vidas para ellos siempre valen menos. Ellos tienen calidades de vida. Por eso, si un secuestro tiene que ver con alguien de clase alta, no es lo mismo que el secuestro de un pibe de la villa. Las vidas valen menos de los pobres que de los ricos. Y para ellos, esta muerte de bolivianos y de chilenos, y bueno, se lo están buscando. ¿Por qué no aceptan el orden establecido? ¿Establecido por quién? Por ese ser despreciable, como pocas veces uno ha visto que tiene el apellido Áñez, esa mujer que da libertad para matar, como en James Bond, licencia para matar, pero no jugando con un entretenimiento de Hollywood o de Londres, sino jugando con la vida real, de personas que salen a defender nada menos que la democracia, en nombre de la cual Trump, los Macri, los Bolsonaro justifican ese golpe de Estado dado en esta Bolivia aterrorizada de estas horas, donde solamente pueden aplacar, y vamos a ver si lo consiguen, por el miedo a morir de aquellos que le dicen en cada familia a sus hijos, a sus padres, a sus hijas: no vayas, te van a matar, y empiezan quizás a reducir la embestida, que desde lo alto, como nunca, vale la metáfora, desde el alto, lo alto de la conciencia boliviana, van al bajo. El bajo queda allá a 3.600 metros de altura y se llama La Paz. Van tratando de llegar a la Casa de Gobierno para decirle a esa fantoche internacional, a esa émulo de Guaidó que se autoproclamó presidenta, que no son así las cosas, que tiene que volver Evo, o que tienen que hacer elecciones, o que tienen que buscar una forma que le permita a Bolivia cada día un día más, porque así cada día es un día menos. Después de la carta blanca a los militares firmado por la dictadora, resulta que vino la unidad de la Fiscalía para encarcelar legisladores opositores acusados por subversión, subversivos. Muy bien, es algo así como la profundización de la doctrina Irurzun entre nosotros, o de un juez en Brasil que puso en cana a Lula diciendo no tengo pruebas, tengo convicciones. Se pone en marcha el aparato dictatorial del brazo del Poder Judicial, y ahora también te van a matar en la calle, y a los legisladores los van a poner en cana por tiempo indeterminado. Y Clarín y la frutilla del postre de cada día, Víctor Hugo. El fantasma del regreso de Evo complica el diálogo entre el gobierno y la oposición. Son ellos, son estos los genocidas, son estos tipos. El nombre, el primero de ellos es Héctor Mañeto. Después aparece uno que le pone la firma. Nunca importan, nunca importamos. Lo que importa son los factores de poder que dominan al mundo. Ese título de Clarín es propio de su desvergüenza, de su sentido mafioso de encarar el periodismo y la vida. Y después dice: la crisis provoca escasez de alimentos y combustibles en una Bolivia polarizada. Mirá vos el nuevo eufemismo para no hablar de golpe. El problema es que Bolivia está polarizada. Están a dos títulos de hablar de la teoría de los dos demonios, y la cosa se complica porque da la sensación que el problema es una igualdad de fuerzas que en la calle está desarrollando una batalla política hasta que terminen con Bolivia. Cristian Siminelli es un actor al que he aplaudido en más de una ocasión. Es un muchacho joven, avisos en televisión, comprometido, y yo sabía que hace cosas por internet que son muy vistas, que tienen muchísimas réplicas. Buen día, Stoppelman, vos lo sabés. Buen día, sí, se viralizan rápidamente.
se viralizan, quiere decir que todo el mundo las ve por los celulares, por las redes. ¿Los comentarios de baja gama se llaman? Eso no sé. Bueno, porque acá tengo comentarios de baja gama por Cristian Siminelli en El Destape. La gente del Destape tomó esto. Y cuenta Cristian Siminelli: Alberto Fernández convocó a un gran Consejo Federal para combatir el hambre, pero a algunos medios solo les importó cómo algunas personas llegaron al lugar. Las críticas a las posesiones materiales de una persona para deslegitimar un pensamiento o una acción política hablan más de quien las hace que de quien es objeto de las mismas. Por supuesto que esto no es solo patrimonio nacional, y tampoco corresponde solo a nuestro tiempo. Miremos diferentes escenas de una misma estrategia para cumplir un mismo objetivo: desautorizar a actores sociales que buscan sociedades más justas. La actual dictadura boliviana, y por supuesto los medios de comunicación que la sostienen, decidieron profanar la propiedad privada de Evo Morales y presentar algunas pertenencias como los lujos que tenía el indio. Y hasta llegaron al absurdo de llamar un gimnasio a una simple cinta para correr. También ingresaron a la habitación secreta en la Casa Grande del pueblo, donde el dictador tenía una cama con imprevistos y lujosos objetos encima, almohadas. Una escena surrealista: ver a grupos de periodistas con cámaras y micrófonos apuntando a una cama y dos sillas mientras afuera masacraban a sus compatriotas. Como si no bastara la difamación en su propia patria, un medio argentino de esos que avalan golpes de Estado aportó datos sobre la buena vida de Evo en México, mostrando su presencia en un lujoso restaurante de México, agrego. Sin embargo, desde el propio local comunicaron que el lugar le había sido cedido al presidente para que atendiera a la prensa y que solo había consumido un café y agua. ¿Acaso no está en todo su derecho de comer lo que quiera en el lugar que se le antoje? Sí, pero ni siquiera tomando un café con agua se salvó de esa crítica, porque haga, lo que se busca es desgastar su imagen, cuestionar su accionar, hablar de cualquier cosa menos de lo verdaderamente importante. Lo mismo ocurrió cuando la revolución fusiladora que derrocó a Perón entró a la residencia presidencial después del golpe de 1955. Hablaban de las joyas de Eva y de los muebles, seguramente inferiores a los que la oligarquía derrocadora tuviera en sus palacios, pero prohibidos de facto para quienes beneficiaron como nunca antes en la historia a los más humildes y postergados. Podríamos analizar en la misma clave los falsos kilos de oro que Hipólito Yrigoyen supuestamente guardaba en su departamento de la calle Brasil y que después del golpe de 1930 fue destrozado en busca de ese tesoro que por supuesto nunca apareció. O por qué no, la nota falsa del Corriere de la Sera contra Cristina Fernández de Kirchner, reproducida por La Nación, en la que, y por Clarín desde ya, en la que mentían un gasto de 140.000 euros en joyas, cuando la vicepresidenta electa se encontraba participando de una cumbre sobre el hambre organizada por la FAO. La difamación le valió un juicio que el diario perdió siendo sentenciado a pagarle 40.000 euros que fueron donados al Hospital de Niños de La Plata. Acá y ahora, sin ir más lejos, el presidente electo Alberto Fernández convoca a un amplio y heterogéneo observatorio contra el hambre para buscar, como señaló su entrevista con AM750, que hagamos la epopeya para terminar con ese flagelo que padecen millones de argentinos, porque de esa manera vamos a hacer una sociedad mejor. Se cuidó de no realizar ese encuentro en campaña para que no lo tilden de clientelismo político. Se cansó de señalar que no es un beneficio para él o para Cristina, sino para todo el país, y que salieron a decir algunos medios que hubo personas que llegaron a la reunión en autos de alta gama. Esto, que en realidad señala la amplitud del encuentro, que reunió dirigentes sociales, empresarios industriales, un productor televisivo, un premio Nobel, organismos de derechos humanos, representantes sindicales, la Iglesia, es presentado como un acto de hipocresía. Se busca deslegitimar a ciertas personas, como si tener un auto de alta gama impidiera la acción política de buscar un mundo más justo. Todos saben que vengo de una familia de clase media, dijo el presidente electo en AM750. ¿Qué quieren?
¿Que me disfrace de pobre para combatir el hambre? La pregunta retórica dirigida a la que catalogó como la Argentina miserable encontrará oídos sordos en quienes se escandalizan por un auto y no por un gobierno como el de Macri, que endeudó de manera récord al país y produjo 5 millones de nuevos pobres. En cuanto al periodista en cuestión, personalmente prefiero su versión off the record, cuando coacheaba a candidatos a senadores del actual oficialismo. Ahí por lo menos era incisivo y nos dejaba en evidencia el desconocimiento que tenían de la realidad del país. Lástima que era todo un acting. Ante la Cámara Real solo puede plantear comentarios de baja gama con falsas dicotomías para distraer sobre el tema central, terminar de una vez y entre todos con el hambre en la Argentina. Lo firma Cristian Siminelli, mi amigo doctor. Hay muchas coincidencias entre la Bolivia del presente y el golpe de 1955. La primera, Camacho con la Biblia en Bolivia y los aviones que bombardean la Plaza de Mayo con el Cristo vence. Es el primer dato. El segundo es la necesidad de mostrar la opulencia. Sí, es cierto. Se metieron en la pieza, en la habitación de Evo y encontraron una cama y 2 almohadas. Así vivía el jeque. Escuchá, Víctor Hugo, cómo entraron las cámaras de la Revolución Libertadora a la residencia presidencial donde hoy está la Biblioteca Nacional para decir exactamente lo mismo en 1955. El insolente ajuar de esa mujer que aquí vemos pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira. Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de panem circenses, es decir, llenar el estómago y desviar de los sojuzgados la preocupación por su servidumbre. Viajes publicitarios, dádivas, retratos e insignias partidarias devoraron más fondos públicos para colmar la insaciable vanidad del que se denominó a sí mismo el primer trabajador de la Argentina. Sucesivamente fue el primer filósofo, el primer deportista, el primer conductor, y para cerrar esa serie de títulos egolátricos se hizo acreedor por derecho propio al de ser también el primero en huir. Marta Escurra fue la encargada de desperonizar el sistema de salud de Ramón Carrillo. A partir de 1955 dijo, basta, porque resulta que en los hogares están dando pollo y aves a los pibes pobres y están cambiando el ajuar cada 6 meses. Con ese tinte nos entendían, de esa manera nos miraban. Hoy además la gente le alcanza un título, no alcanza ni la foto siquiera, ¿no? Porque yo leo Infobae, el título así gigante, parece una habitación de un jeque árabe. Pónganse a ver la foto y busquen en Google jeque árabe. Busquen la habitación de un jeque árabe. No tiene nada que ver con la habitación de un jeque árabe. Nunca vieron la habitación de un jeque árabe. Juegan con la ignorancia de la gente. Esto para mí es importante también de decirlo. No obstante, hay una muy buena nota ahí en página 12. Lo grave es que ellos le asignen imposibilidad a un pobre de darse un poco de buena vida. Un presidente de la República, vos fijate a dónde caen los bolivianos. Ellos creen que el presidente de la República de Bolivia tiene que vivir durmiendo sobre una cama de clavos o algo por el estilo. Pero eso se traslada después muchas veces en términos políticos, incluso a la vida de las personas. Hay gente que piensa que hay que estar mal para pensar bien. Vos tenés que ser pobre para poder pensar bien. Entonces no se preguntan si ellos opinan como opinan porque tienen y entonces están impedidos de pensar bien. Apenas vos tenés una condición de vida en una sociedad capitalista, porque no estamos viviendo en una sociedad comunista donde otras cosas podrían parecer un exceso, y es lo que terminó en buena parte con el comunismo, por corrupción de lo que era un sistema que justamente lo que no podía tener era corrupción. Pero vivimos en una sociedad capitalista, aunque tratemos de ponerle todos los diques posibles a los abusos de esa sociedad. Así que yo el otro día pesqué un periodista, yo no sé si es así de tarado o se hace porque le conviene, pero estaba justamente jugando con esto, autos de alta gama. ¿Había algún auto de alta gama? Tinelli no es pobre ya. Bueno sería si Tinelli de corazón piensa a favor de los pobres, porque entonces
desde que se convirtió en exitoso, iba a olvidar aquello que pensaba de muchacho. Triste es el cambio que se produce en quienes, teniendo algo, se olvidan de su origen y de su pasado y de la justicia. Quiero decir que si vos ves que el mundo es muy desigual y muy inequitativo, y por lo tanto aspirás a modelos que cambien esa inequidad, vos estás deslegitimado porque sos un tipo que tiene un auto, una buena casa, un buen pasar. Con lo cual, todo lo que quieren es que, para que vos tengas el derecho, seas un pobre desgraciado al que puedan humillar. Ventaja que no hay que darles de ninguna manera. Hay que entender definitivamente que no es necesario, no es imprescindible estar mal para pensar bien, y por el contrario, es bastante interesante, bastante elocuente, habla bien de la condición humana, que algunas personas que consiguieron saltar la pobreza de origen en esta sociedad capitalista, no se olviden que esos son golpes de fortuna que le tocan a muy pocos, y que por lo tanto lo que hay que hacer es luchar a brazo partido para que exista una forma de igualdad, de inequidad, o por lo menos no algo tan ampliamente desfavorable como se da hoy para las clases populares. La enorme vergüenza periodística de correr por izquierda a los gobiernos del campo nacional y popular, mientras antes fuiste mucamo de los gobiernos hambreadores, de los que destruyeron la industria nacional, generaron desocupación de 2 dígitos y provocaron deuda externa para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos. Son los mismos periodistas que se cansaron, mirá, yo creo que se quedaron hasta sin voz, hablando muy bien de las condiciones en las que vive el Pepe en su chacra, pero que por supuesto no van a elogiar una sola política de distribución de la riqueza del Pepe en Uruguay, pero sí lo mostraban como una, qué sé yo, como una rareza. Mirá, acá tenés, están pidiendo que los gobiernos nacionales y populares lleguen en mula a la casa de gobierno, están pidiendo, recuerdo una nota de la televisión española preguntándole a Evo Morales por qué Bolivia tenía avión presidencial. Y el tipo decía, es una herramienta de trabajo. Yo recuerdo, decía Evo, que en las primeras cumbres que yo fui al Mercosur, era porque como si fuera un taxi me pasaba a buscar Néstor. Venía Néstor Kirchner con el Tango 01, lo pasaba a buscar y lo llevaban. Hay condiciones de seguridad, hay un montón de situaciones que hay que tener en cuenta para un jefe de Estado. Y cuando pudo, Bolivia lo tuvo, pero ese avión es del Estado, no es de Evo. La pucha. Le voy a pedir a los amigos que le escriban a Stoppelman, también a Gustavo, pero sobre todo a Stoppelman, alguna de esas ideas que pueden ayudarnos entre todos. Algunas como esas, no es necesario estar mal para pensar bien. Un pobre de izquierda, si echa buena, tiene que pasarse a otra ideología, según esos puntos de vista. Si un día pensás en algo igualitario, no podés. Vos sos una persona que tenés una condición social buena, pero si se te ocurre algo sobre la lucha por la justicia no lo podés decir porque vos estás bien. Y por lo tanto tenés obligación de ser indiferente a los padecimientos de los demás. Así que les pido que colaboren también ustedes con algunas ideas para hacer el programa todos juntos, para refutar toda esta imbecilidad todos juntos. A mí me parece que de esta Bolivia, de esta construida por ese personaje deleznable, que es la presidenta autoproclamada, Áñez, de apellido, tan definitorios son los crímenes que autorizó a cometer y de los que ya van 23 en una cuenta que seguramente es modesta todavía. Y la otra es la invasión de la habitación donde dormía Evo Morales, para decir, miren lo que es esta habitación, y era una cama de 1 metro más ancho que lo común y corriente, con 2 mesas de luz y 3 almohadas. Ni siquiera tenía almohadones, esa cosa un poco árabe que se da de poner almohadones como decorado en la cama y que en la mayoría de los hogares clase media se puedan dar. Son una vergüenza estos bolivianos que conducen a Bolivia. Hay que luchar desde todos los frentes posibles. Claro que para luchar contra esa gente que se llama Áñez o Guaidó, hay que luchar contra Clarín, Nación, Mercurio o Globo. Toda la mafia del periodismo internacional, el poder global que se lleva por delante el sentido común, el decoro,
el elemental respeto por la inteligencia. Lo hacen diariamente. Sirve para recordar que se vienen años muy difíciles. Lo que hace Clarín hoy con Evo Morales, diciendo el fantasma de Evo es el que impide la reconciliación de los bolivianos. ¿Cómo es que dice? El fantasma del regreso de Evo complica el diálogo entre el gobierno y la oposición. Estos títulos torcidos, diabólicos, propios de un verdadero diablo que conduce la vida ideológica del país o del sector de la derecha, solo es posible compararlo con lo que vendrá. Lo que viene para el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner es ese ataque, a veces solapado, a veces recurriendo a un cierto ingenio, que otros podemos detectar por entrenamiento, pero no siempre la gente. El pobre tipo que lee el fantasma del regreso de Evo complica el diálogo entre el gobierno y la oposición, dice, pero qué guacho este tipo, viejo. Pone su fantasma, manda su fantasma hacia Bolivia, y por culpa de ese fantasma, Áñez tiene que matar ya a 23 bolivianos. ¡Qué bárbaro! Ahora, Evo mandó un fantasma. O Evo es un grito sagrado ya para los bolivianos, un grito del corazón, un grito que viene de lo de abajo, del fondo de hombres y mujeres, desde ovarios y otras, para gritar con toda el alma Evo, que le recuerdo a mucha gente se llama Evo, pero el nombre no lo decimos completo, se llama Juan Evo, por Juan Domingo Perón y por Eva Perón. Y Evo es Juan y Evita juntos, en la misma persona, en Bolivia. Ese es el fantasma que se flota, el fantasma que menciona el diario Clarín hoy, para marcar cuáles son las responsabilidades, mi viejo, de lo que pasa en Bolivia. No nos confundamos, no es un ejército asesino, no es una policía mandada por una idiota asesina como Áñez. No se confundan, no es eso. Es el fantasma de Evo, el fantasma de Evo dando vueltas entre nosotros, la causante de todos los problemas. Esa es la lectura de Clarín.